Entonces, lo primero es tener los elementos en Illustrator. En Illustrator, bueno, ¿y por qué Illustrator? Porque conocemos la herramienta, porque es una herramienta que hemos estado trabajando, que ustedes han estado trabajando, que conocemos, que tenemos instalado para nosotros hacer ciertas formas. Entonces nos queda más fácil hacerlas en Illustrator que ir a hacerlas a Cinema 4D, donde hay otros atajos, otras formas de mover las líneas y bueno, y inclusive muchos elementos que componen, que hacen parte de lo que vamos a trabajar. Entonces, y lo mismo que les decía ahora, pues la compatibilidad contra con los mismos software de postproducción que trabajamos, After, Premiere, Illustrator, inclusive Photoshop, tienen una compatibilidad del 100%. Entonces eso nos va a ahorrar muchos procesos, inclusive el proceso de tener que instalar un nuevo software. Nos lo ahorramos teniendo After Effects. Entonces, bueno, hay varias razones de por qué empezamos en Illustrator. Una es porque conocemos el programa Illustrator, otra porque es compatible con Cinema 4D, como lo es Premiere, como lo es también After Effects. Pero primero, organizar lo que vayamos a trabajar, el logo que ustedes tienen ahí, que han descargado desde la clase 7 en la postproducción, pues no es este mismo, pero es algo muy parecido. Entonces lo que hacemos ahí es simplemente organizar todo, inclusive, inclusive minimizar partes, tratar de ayudarle también a los diferentes software que no tengan mucho detallito, mucha cosita, que sin embargo el programa lo asimila, pero entonces son partecitas más que tenemos que trabajar igualmente. Entonces minimizarlo, llevarlo a un punto en donde uno diga, bueno, así me sirve, lo debemos de hacer desde Illustrator. Cuando sean textos que nosotros copiemos en Illustrator, que nosotros digitemos, esos textos se deben de convertir a contornos y no dejarlo como textos editables. Se les da clic derecho, crear contorno, entonces ya pasan a ser formas. Ya no van a ser textos en donde nosotros podemos cambiar la B por la V o etcétera, porque ya son formas. Entonces hay que convertirlos a contorno. Clic derecho, convertir a contornos. El diseño del elemento tiene que quedar en solo contornos, como la imagen 1. Yo creo que con rellenos, de hecho con rellenos también funciona. Pronto con contornos nos da más la idea de qué es lo que vamos nosotros a utilizar, más por ese lado. Pero en contornos nos puede funcionar. Enseguida lo hacemos. Y para finalizar el proceso en Illustrator, bajarlo a Illustrator 8. Bajarle la versión. Trabajamos en CS, bueno, CS8 es por ahí, Illustrator 8 es CS6. Entonces lo trabajamos en una versión mayor, hay una opción de guardar como y le decimos Illustrator 8. Si no lo guardamos como esta versión, el Cinema 4D no nos lo va a abrir, no lo va a reconocer. Es para que lo tengamos en cuenta. Esta versión se baja hasta la 8 porque como son, de cierta forma, son software independientes, de hecho los hacen desarrolladores diferentes, entre otras palabras, Cinema 4D no lo desarrolla Adobe, lo desarrolla Maxon, entonces al bajarlo a esa versión va a ser compatible con todas las versiones de Cinema 4D. Entonces hasta ahí, listo, lo guardamos como Illustrator 8 y ya lo tenemos. Luego vamos a abrirlo en Cinema 4D, iniciar Cinema 4D de After Effects, ya sea dándole clic derecho en la ventana de proyecto, ventana proyecto, clic derecho, nuevo archivo Maxon Cinema 4D. Y que lo guardemos, a guardarlo en la carpeta que corresponde, la 7, llamarlo intro, y le digo guardar. Y cuando le decimos guardar, empieza a abrir el programa.
Entonces, nuevamente, clic derecho en la ventana de proyecto, no hay que crear composición, no hay que crear nada, simplemente clic derecho, nuevo archivo, Cinema 4D, y ahí entonces, por aquí está abriendo el programa. Vamos a esperar que termine de abrir. Mientras tanto, bueno, que está cargando, esta es la versión R18. Bueno, vamos avanzando por aquí en el documento. Entonces, para abrir Cinema 4D es la única forma, mientras nosotros no lo hayamos instalado, no lo hayamos descargado y hayamos buscado alguna versión mayor, no hayamos descargado el software completo, la forma de abrirlo es dándole clic derecho en la ventana de proyecto, nuevo archivo Maxon Cinema 4D. Esa es la forma. Bueno, por aquí ya abrió, es este que tenemos. Quizás a ustedes dentro de sus versiones, como no lo han abierto por primera vez, quizás pida algunas actualizaciones. Habrán unas que se puedan cerrar, habrán otras que de pronto habrá que Bugs. enviarles el correo o generar algún tipo de descripción. Llamarles pues, sí, descripción. Pronto puede que lo pida. ¿Alguien ya va a preguntar algo por ahí? Y qué pena, ¿lo podrías volver a abrir, por favor? Que es que se pausó el video cuando lo estabas ingresando. Para abrirlo, desde After. Sí. Con After abierto ya que nos haya cargado, cerramos cualquier ventana que nos haya salido. Miren acá que no he creado ni composiciones, tengo esto vacío, como viene. Le damos aquí clic derecho, nuevo archivo Maxon Cinema 4D. Ahí nos pide que lo guardemos el proyecto en alguna carpeta. Entonces, bueno, seleccionamos la carpeta y le damos a aceptar y empieza a cargar el programa. Ahí, si no se encuentra la instalación, hay que mirar qué está pasando con lo que se instaló de After anteriormente. Es decir, ahí, ¿qué puede pasar o qué podríamos hacer? No lo encuentra. Buscar la versión, buscar alguna versión, la R19, la R20, descargarla e instalarla. Una sería instalar After, pero a otro After diferente, no el mismo que no sabemos de pronto qué pasó. Es buscar otra instalación de After. Otra versión actualizada de los software de Adobe. Es una. O la otra, buscar Cinema 4D, la versión 18, la 19, la 20. Y ya ese proceso no había que hacerlo porque simplemente abrimos el software como si fuera un programa más. Entonces cualquiera de las dos nos puede servir. Reinstalar After Profe, o buscar una versión completa de Cinema. Sí. profe, ¿será que usted de pronto se puede volver a meter a Cinema 4D? Que no vi bien cómo es que usted se metía. No, yo Cinema simple, lo único que hice para entrar a Cinema, de hecho en Cinema no he hecho nada, lo único que hice fue en After Effects, aquí en el panel de proyecto, sin crear composición, sin hacer nada, simplemente clic derecho, nuevo archivo Cinema 4D. Ahí nos pide que lo Mm, guardemos, que le pongamos un nombre, le decimos aceptar, para abrirlo desde After Effects. Para abrirlo desde After cuando no lo hemos descargado ni lo hemos instalado. En teoría y normalmente así abre. Ya si lo descargamos nosotros, lo instalamos, pues ya lo podemos abrir como si fuera un programa más que tenemos en el escritorio o en todos mis programas. y eso aparece más que todo en inglés. Yo lo tengo en Sí, inglés. lo que les decía ahora.
Normalmente esta versión que sale desde After, que se instaló ahí, que no le instalamos, digamos, directamente como instalando cualquier programa, es muy posible que salga en inglés. Para lo que nosotros vamos a hacer, pues no va a ser muchos pasos, no vamos a entrar muy profundo en el tema, en el software, vamos a pasar por diferentes temas, pero los botones se encuentran siempre en el mismo lugar, tienen el mismo icono o iconos parecidos, porque también dependiendo de las versiones que cada uno tenga, pues cambia la forma del icono, pero el icono sigue siendo el mismo y en la misma ubicación. Ahí por acá, Bro, se abrió el con ese programa. programa hace Sí, efectos especiales los DJ, la gente que hace, que pone visuales en las fiestas de electrónica. sí, ¿qué pasó con ellos? ¿Los utilizan utilizan Cinema 4D? Sí, La pregunta. sí, con ese programa es que uno crea visuales y eso. Mm, Pues no, pues para lo de las visuales existen muchos programas. Y existen muchas herramientas, presets, bibliotecas de pequeños clipsitos o de clipsitos largos, pues es una mezcla de un montón de cosas. Pero que si podemos utilizar lo que hagamos en Cinema, lo podemos utilizar en esa clase de aplicaciones, sí, también perfectamente funcionaría. Bueno, luego que nos abre Cinema, ¿para que nos abre Cinema? Es este, el Cinema 4D, o si está, cuando la abre, en la versión 18, una versión va a abrir, y de pronto va a tener ciertas apariencias, pero sigue siendo lo mismo. Desde luego que nos abre, ya abrimos el archivo de Illustrator, el que guardamos como Illustrator 8. Abrir, archivo, abrir. Los que lo tengan en inglés, file, open. Esta es esa misma opción, la primera. Entonces aquí encontramos open, abrir. Entonces ahí vamos y buscamos el archivo Illustrator, el que guardamos como versión 8. Le vamos a abrir. Le decimos abrir. Le vamos a aplicar la instrucción. La instrucción es el volumen. Es esa profundidad, esa sensación de que las sombras pegan de cierta manera, pues, según la luz también que estemos utilizando. Y esa es del cubo verde. Esto que hay por aquí, acá lo podemos encontrar. Ahorita lo hacemos, ahorita hacemos todo el proceso. Vamos a terminar aquí el documento. Entonces es el segundo paso, abrirlo en abrir el documento Illustrator, el que guardamos en 8, abrirlo en Cinema. Luego que viene, aplicar materiales. Entonces lo que les decía ahora, darle un material, no sé, de vidrio, un material metálico, un material plástico, un material opaco o mate, que parezca madera, etcétera. Esos son los materiales. Y luces. Luces, hay luces direccionales, hay luces ambientes, hay luces eh, dirigidas, hay unos spots. Entonces ya la diferente tipo de luces y con ello entonces las sombras en el paso 3. En el 4 hacer movimiento. Hay tres. Lo que le podemos hacer a los elementos que estamos trabajando. Los elementos de ellos. Los que les da la cámara. Podemos hacer movimientos de cámara. Que la cámara se mueva de un lado al otro, se acerque, se aleje, suba, baje, etcétera. Y los movimientos de las luces. Las luces también pueden ir cambiando sus posiciones. Empezar en un lado, terminar en otro. Irse alejando, irse acercando. Entonces son los movimientos que hay para hacer en el 4. Ya en el 5
pues ya sabemos, ya lo estamos viendo como lo queremos. Ya los cinco, el quinto punto es exportar o guardar. Si tenemos las versiones instaladas que nosotros descargamos e instalamos, lo podemos exportar directamente desde el programa, desde Cinema. Si no, lo guardamos como un proyecto cualquiera, lo guardamos y lo podemos importar a After Effects, importando el proyecto de Cinema, y en After Effects lo podemos terminar de componer con otra X cantidad de capas y exportarlo desde After como exportamos cualquier composición en After Effects a través, o lo normal sería a través del media encoder. Entonces, para exportarlo, bueno, para guardarlo, control S como guardamos cualquier archivo o archivo guardar. De ahí en After Effects lo podemos importar, también lo podemos importar a Premiere, también nos sirve. Y bueno, ya ahí hay unos pasitos unos pasitos que hay que darle en After Effects para que nos lo reconozca tal cual como lo vemos en Cinema, que es este pasito acá, renderizador, pasarlo a estándar final. Pasito ahí y ya luego pues podemos ponerle otras capas de texto que queremos en After, le podemos poner otro background, podemos hacerlo mezclarlo con video, empezar a hacer, bueno, lo que lo necesitemos hacer lo podemos hacer dentro de After Effects importando el proyecto de cine. Y bueno, de hecho ya es esto, es eso, terminar de componerlo, terminar de utilizarlo, terminar de aplicarlo con las secuencias que tengamos ya montadas o las composiciones que estemos creando. Siempre todo teniendo en cuenta estos tres aspectos de composición, que son movimientos que están dentro o movimientos que requieren de cierto tiempo y que están en ciertos espacios. Más o menos, pues vamos a hacer piezas como estas. Hay una, podemos ver las luces, podemos ver los colores o los materiales. Por acá aparece algo, por ejemplo, esto que hice una producción. Esto es hecho en After Effects. Este textico que aparece arriba. Por acá vemos que esto tiene volumen, básicamente con las sombras. Vemos que tienen una profundidad esos objetos que ya sí están en 3D. Por acá también se alcanzan a ver cómo se mueven las luces. Las luces empiezan por acá abajo. Allá lo voy moviendo así despacio. Vea que las luces tienen movimientos y con ello pues nos generan también movimiento en la sombra. Y más aún la sensación pues de profundidad. Aquí en la parte de abajo de visuales pues también eso es trabajado terminado de postproducir en After. Y pasa casi que lo mismo. Pronto sí se alejó un poco más del fondo. Pues las sombras fueron más sutiles, más degradadas. Este es el material, etcétera. Y este otro, donde hay unos materiales transparentes que se ven a través de él, hay unas sombras más fuertes. También tiene su volumen, lo podemos ver, tiene su cierto volumen. Y este sí fue realizado de varias escenas, de varios movimientos de cámara que luego se ensamblaron en Premiere. Este es uno, este es otro, este es otro. Y algunos postproducciones, algunos trabajos más que se les hace en After Effects. Listo, colocar el fondo, esto que aparece por acá con el texto, lo del logo. Son cosas adicionales que agregamos ya en After Effects. Fueron piezas que algunos estudiantes estuvieron realizando durante este mismo ejercicio. Preguntas hasta el momento.
Entonces voy a hacerlo aquí de forma rápida. La próxima clase vamos a volverlo a ver. Y ustedes lo van a hacer con sus propios logos, con sus propias, digamos, sus propios proyectos de Illustrator. Olvide, digo, hay que tratar de minimizar, no llevar un logo, no trabajar un logo en donde está lleno de muchos elementos, de un montón de cositas y de elementos diminutos, porque eso también hace pues que se complique. No tanto llevarlo al cinema, sino que el cinema lo entienda como que ese elementico chiquito es de cierta forma. Entonces, es tratar de, desde el principio, pues como ayudarle al software también, y uno entender, bueno, lo quiero ver de alguna forma, de esta forma, entonces me llevo esa parte, esta no, esta otra la hago en After, esta me la puedo llevar para cinema, voy a montarlo en Premiere, entonces me sirve de esta forma. Es tener ese mapa definido de lo que queremos hacer y mirar cómo lo voy a ejecutar. Eso es como algo primordial ahí para tener en cuenta. No coger pues el primer archivo que nos encontramos y así mismo lo guardo como 8 y me lo llevo porque me podría encontrar con errores que me salen dentro de Cinema, inclusive de Cinema After. Ahí puede haber también ciertas cositas. Entonces lo mejor es organizar lo que más se pueda dentro de lo que es Illustrator, que es el origen y es donde vamos a arrancar. Entonces yo voy a abrir el archivo, es el mismo que les envié a ustedes, que está ahí en la página, en la plataforma de Zelda, es este mismo archivo que estamos abriendo. Profe, yo le pregunto, entonces que tenemos que crear un logo nosotros mismos, o tiene que ser La, gra- con el que usted nos mandó. la idea sí, por ahora para clase trabajamos con este, para clase trabajamos con este. Pero la idea es que ustedes como productora han tenido logos, han tenido imagen. La idea es que trabajemos con ese, que a ese sea el que le hagamos estos pasos. Si hay otro de otra, no sé, no tiene nada que ver con nosotros como realizadores, pero que igual lo van a trabajar, también nos sirve. Pero la idea es que tengamos esa pieza al inicio de nuestras producciones, entonces realizado por una producción lo tengamos animado en 3D. Esa primera pieza de presentación de nuestros productos audiovisuales. Listo. Entonces, para que vayan definiéndolo, inclusive si de pronto tienen por alguna dificultad con lo que es Illustrator, pues me lo envían para yo organizarlo. Vamos a ver qué se le puede hacer. Miren que acá yo estoy tocando cada una de estas partes y cada una de estas partes son capas. Voy a cerrar por aquí, son capas individuales. Miren, aquí está. Se tocó, no sé, esta curvita. Acá me dice que esta es la capa que corresponde a esta curvita como cremita. Si la desactivara, pues entonces correspondería a esa capa en particular. Esos son vectores que si yo quisiera seguirlos editando, cambiando su forma, pues lo podría hacer. Bueno, algo así. Quiere decir que este es el proyecto editable de Illustrator. Aquí en este momento lo tenemos en vectores y podríamos hacer cualquier clase de modificación sin ningún problema. Podríamos correr esta parte o la otra o esta. Bueno, entonces lo necesitamos originalmente en Illustrator. Sea como un proyecto editable de Illustrator. Imágenes en PNG, imágenes en JPG no nos van a funcionar para lo que vamos a hacer. Entonces, si lo que vamos a trabajar es en JPG, habría que ponerlo acá en Illustrator y calcarlo. Empezar a trazar forma por forma y bueno, ya tenerlo eh, en vectores.
como un proyecto de Illustrator. Entonces eso es lo que vamos a trabajar. Ya digamos que ya lo tengo organizado. Acá vemos que esto es una sola parte. Bueno, entonces luego que lo organicemos, lo tengamos como realmente lo queremos trabajar, lo vamos a guardar como Illustrator 8. Entonces venimos aquí a archivo, guardar como, y lo guardamos como siempre, todo en la carpeta que corresponda. Voy a colocar por aquí en el nombre, eh, colocar versión 8, que necesito identificarlo, saber qué ese es. Simplemente le pongo versión 8 y lo guardo en la carpeta que corresponda. Y le digo guardar. En esa siguiente ventana, acá es donde vamos nosotros a bajarle la versión. Ya que aparece versión, ponemos en 8. Listo. No hay que modificar más nada. Ok. Nos dice que es un formato antiguo, que de pronto se pueden perder datos o puede pasar alguna cosa. Pues si deseamos continuar, le decimos que sí, que ok. Ya lo tengo guardado en versión 8. Ahora sí, voy a Cinema y acá pues simplemente archivo, abrir o File, Open, que no lo tengan en inglés. Y vamos y lo buscamos donde lo guardamos. Por eso siempre todo es muy importante que tengamos carpetas para los proyectos, que le pongamos los nombres a las carpetas de los proyectos, a los archivos, a las composiciones, para que cuando sea la hora de ir a buscarlos, pues sepamos dónde encontrarlos. Los tengo por acá lo tengo. Pues por acá es el que le puse por nombre, que le agregué el nombre, versión 8. Miren, acá está. Y le digo abrir. Por acá pregunta por alguna escala. Y si nos va a conectar las esquinas, le decimos que sí. La escala está bien 2 y le digo aceptar. Entonces aquí ya lo tengo. Y ya está en Cinem. Entonces hasta el momento que hicimos, guardarlo como 8. Archivo guardar como. Lo guardo en la carpeta. Le pongo un nombre que lo identifique, le digo aceptar. Y en la siguiente versión, en la siguiente ventana, perdón, en versión 8, le digo aceptar, le digo ok y ya quedó. Y en Cinema, abrir, nuevo, abrir. Seleccionamos, le decimos que ok a la siguiente ventana y aquí ya lo tenemos. Y ya está. Las partes siguen divididas, sigue siendo como lo teníamos en capas en Illustrator. Recuerden que lo que sea texto que nosotros hayamos digitado, hay que darle clic derecho, crear contornos para que pase a ser formas y Cinema 4D lo reconozca. Si ese proceso no lo hacemos, digamos que este show que tengo acá no hubiera salido. No lo hubiera de cierta forma, no lo hubiera visto Cinema 4D. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a cerrar aquí. Tenemos primero, lo primero. Entonces, primero tenemos estos cuatro botoncitos en esta parte de acá. Cuatro botoncitos. Estos cuatro botones son para navegar en la vista, en el espacio en el que estamos trabajando, poder desplazarnos. Entonces tenemos este primero, con clic sostenido, moviéndome a un lado o al otro, me desplazo en la vista, hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, con clic sostenido. Con mismo clic sostenido, pero en este otro icono, en el segundo, una flecha hacia abajo, bueno, flecha hacia arriba, hacia abajo, me puedo acercar, me puedo alejar de la vista, lo que estoy trabajando, acercarme o alejarme. Siempre pueden estarse alejando, moviéndose por un lado o rotando, que sería esta tercera opción.
he sostenido, roto la vista y puedo verlo desde abajo, desde arriba, desde un lado, desde el otro, desde frente, por atrás. Entonces es bueno cada vez que vayamos haciendo cosas, ir moviendo las vistas a los lados, acercando o alejándonos o rotando la vista. Entonces tenemos esos tres controles para ir simplemente cambiando la forma de ver las cosas. Y ya si hundimos ese cuarto icono, ese último icono, nos divide las vistas en cuatro vistas. Aquí tenemos la perspectiva, que lo vemos desde todos lados, una vista superior. Acá tenemos la derecha. Entonces, si, nos fuimos acá, pues, no, vamos a verlo siempre en perspectiva. Desde ahí podemos verlo desde todos los ángulos. Quiero regresar nomás acá, le doy un clic por acá, cualquier lado, que aquí ya se selecciono esta vista y vuelvo y hundo el mismo icono de esta vista. Aquí está. Ahí vuelvo y regreso. Listo. Voy a colocar el volumen, o sea, le voy a colocar volumen, perdón, no le voy a colocar el volumen porque no le estoy subiendo volumen a nada. Le voy a colocar volumen, o sea, le voy a colocar profundidad. Que ahí ya lo podemos empezar a ver en 3D, para que lo veamos así por hoy, para que, bueno, no recibamos mucha información por ahora y la próxima clase lo damos entonces allá en CESD. Vamos a hacer con este mismo logo o el que quiera llevar su propio logo en Illustrator, pues también, mejor de una vez ya empieza a trabajarlo inmediatamente. Si no, también podemos ir trabajando con este por ahora. Entonces acá tenemos una ventana, acá, esta que tenemos a la izquierda arriba, es donde tenemos las capas, digámoslo así. Acá tenemos el nombre del archivo que yo le coloqué, versión 8, así se llama. Y si abro desde este más, doy clic y me muestra cada una de las partes que estuve yo realizando en Illustrator. Todas las con las que yo trabajé allá, aquí están de forma independiente, cada uno de ellos. Listo. Luego miramos cómo separarlas, cómo sacarlas de ahí. De pronto si lo que quiero que esto que dice Bicycle, trabajarlo de una forma. ¿Cómo hacemos para sacarlo de por acá? Y eso le quiero poner otro color y eso otra forma. Bueno, luego lo vemos. Entonces, para que le coloquemos el volumen, entonces, hagamos algún movimiento por ahí rapidito. Desde este icono, dice su subdivisión superficie o subdivisión surface, quienes lo tengan en inglés, con clic sostenido, abro extrusión. Extrusión siempre va a ser volumen, siempre va a ser ponerle profundidad a ciertos elementos, a ciertas partes. Entonces sí, lo creé y aquí me quedó en la capa, la ventana de capas. Tengo el archivo, tengo la instrucción, pero todavía no veo nada, no veo algún cambio. Entonces, para que le aplique la instrucción, le aplique el volumen a nuestro proyecto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo arrastro el proyecto y aquí cuando lo vaya a soltar en la instrucción, me fijo que esté esa flechita hacia abajo, la flechita blanca que está al lado del cursor, que esté hacia abajo y lo suelto. Entonces ya hay como una subdivisión, como una raíz que sale de la instrucción y que me manda al proyecto que estaba trabajando. Seguimos sin ver cambios, que pase como nada. Entonces, para eso ya debemos de trabajar es las propiedades de la instrucción. Ya el proyecto está saliendo de instrucción. Entonces, ya lo que hago es modificar la instrucción. Entonces, toco aquí la capa de instrucción y vengo aquí en la propiedad de Object, objeto, y le activo jerárquico. Hiperradical, algo por el estilo, aparece
en los que lo tengan en inglés, pero aparece en esta misma ubicación, aparece donde dice Object y es la última opción, está aquí dice jerárquico, hiper radical, algo así parecido lo dice en inglés. Y le pongo el chulito y ahí ya sí vemos volumen, así ya vemos que lo tenemos en 3D, por lo menos ahí ya sí tenemos una profundidad, ya por ahí lo tenemos de cierta forma, ya lo tenemos avanzado, ya lo tenemos, ya es en 3D, ya es en 3D. Entonces, ¿de aquí qué seguiría? Ya entonces el documento, esto fue lo que hicimos en Illustrator, esto fue hasta donde acabamos de llegar, lo activamos jerárquico para que se viera. Entonces aquí está, iniciar cinema, abrir el proyecto, aplicarle la instrucción, ahí lo hicimos en el cubo verde con pie sostenido en nuestra instrucción y le activamos jerárquico con las propiedades de la instrucción. Ahí está. Entonces ahí llegamos. ¿Qué vamos a seguir continuando a través de las clases? Pues vamos a aplicar materiales. Le vamos a poner colores, le vamos a poner textura, le vamos a poner que lo de como metálico, como que sea como si fuera un metal o que si fuera un plástico, etcétera. Con ello también las luces pues, se van a reflejar más, se van a crear más difusión, más refracción, dependiendo también del mismo material. Y ahí sigue hacer movimientos, pronto que roten, que escalen, que cambien su posición. Y guardamos y exportamos. Guardamos o exportamos, o las dos, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Y lo importamos a After y en After pues lo terminamos de trabajar. Entonces sería algo como así. Voy a colocarle por aquí rapidito un color nomás. Hacerlo así rapidito. Digamos que eso, pongamos un poquito de saturación, de brillo y vengo y se lo aplico. Y listo. Ya le hice este. Le puse algo. Entonces ya lo que voy a hacer es, para que terminemos de ver el proceso así a grandes rasgos, luego nos vamos entrando ahí en otras cositas, nos vamos viendo otras herramientas, lo voy a decir aquí, guardar, a poner aquí, entonces, pongámosle volumen, vamos a llamar, lo podemos reconocer, a guardar dentro de la misma carpeta y le digo salvar. Y ahí voy a regresar a After y me voy a importar ese proyecto. Yo que llame volumen, pero acá está, ok, y le digo abrir. Pero que puedo crear una nueva composición con él, lo voy a soltar aquí a este icono y aquí ya entonces lo tenemos. ¿Está? Y yo podría crearle, por decir, no sé, para hacer algo aquí rapidito, un sólido. Le voy a crear un sólido grisecito, listo, aceptar, a poner acá. Y ahí ya entonces lo tenemos. O sea, ya le hicimos movimiento, le pusimos luces, le pusimos sombra, le creamos otros elementos, quizás estos elementos les puse de un color, estos de otro. Aquí se van a ver de esta forma. Si eso yo ya lo hubiera hecho, inclusive, bueno, todo lo que le haya hecho aquí me va a aparecer en la línea de tiempo. Ya lo que aquí haría para exportarlo y que nos quede como un MP4 simplemente sería añadirlo a la cola del adorno de encoder y ya desde allá lo exporto para que me quede en un MP4. Listo, ese es el proceso a grandes rasgos. Obviamente, vuelvo y digo, el software es inmenso, pues acá nos preguntan que si le podemos instalar presets o animaciones externas, sí, también hay presets, también hay plugins, pronto hay plugins, por ejemplo, quiero algo que se mueva como con el viento, entonces hay un plugin para eso, hay plugins, lo que necesitemos.
Nos tocaría pues buscarlos pues muy concretamente según lo que necesitemos. Y animaciones externas también. Si uno necesita por decir un balón, pero no me voy a poder poner a moldear un balón porque le digo, pues es otro nivel. Puedo ir a páginas en donde puedo buscar un balón que sea en formato Cinema 4D o en un punto object, que es un sistema de transferencia de datos para software de animación 3D, y busco el balón, lo descargo, lo abro y lo ubico donde lo necesite, lo trabajo como lo necesite. Entonces, si tienen ayudas externas, hay presets, ajustes preestablecidos, también hay plugins que se instalan dependiendo de las versiones. Bueno, hay de todo como un software, como los software que nosotros hemos estado trabajando.